Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, si están aquí, pensé que se habían ido ya. Bueno, qué alegría verlos de nuevo. ¿Me escuchan bien allá? Sí, bueno, entonces sí estamos aquí. Bueno, esos dibujos estuvieron hermosos, ¿cierto? No, de verdad, estuvieron muy bonitos. El de Timoteo sí era evidente, ¿cierto? ¿Quién no iba a identificar a Timoteo? ¿Ah? Sí. Bueno, gracias Luce por Timoteo. Bueno, muy bienvenidos a nuestro servicio. Me alegra mucho verlos. Qué bueno que estamos aquí para disfrutar y aprender del Señor. Hoy tenemos un tema muy bonito, como todos los temas, todos son hermosos. Y es que vamos a hablar acerca de la fe más allá de los clavos. Estamos en la serie de los clavos y hoy vamos a hablar acerca de esto. Creo que tuvimos como una buena introducción, un buen preámbulo para saber de qué vamos a hablar. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la bondad, Señor, misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado y hemos atendido a ese llamado, Señor. Queremos que tú seas hoy hablando a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento y que podamos, Señor, comprender la palabra que tú has traído para cada uno de nosotros. Enséñame primeramente a mí, Señor, para que podamos, Señor, entender, amado Dios, lo que ha nacido en tu corazón y a lo que tú nos has llamado en este momento. Que la hora de la cruz, Señor, se haga realidad en nuestras vidas, que realmente podamos disfrutar de la gracia, del perdón y del amor del Señor en nuestros corazones. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes y que seas, Señor, hablándonos a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, fe más allá de los clavos. Cuando arrancamos a hablar acerca de los clavos, estamos hablando del sacrificio de la cruz. Y estamos hablando de lo que el Señor vivió, que se hizo realidad en nosotros, que aún más de 2000 años después nosotros estamos disfrutando de esa gracia. Y lo que queremos es que seamos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero una de las cosas fundamentales de las cuales nosotros hemos evidenciado a través del tiempo es la fe de la obra que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario. Quiero que leamos en Juan capítulo 20, versículo 24 y vamos a leerlo hasta el versículo 29. Este es un pasaje muy bonito porque nos habla acerca de una situación que pasaron los discípulos y específicamente con uno de ellos. Y quiero que empecemos con este pasaje para que empecemos a entender, aún después del sacrificio del Señor y de su resurrección, qué estaba sucediendo. Entonces vemos en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12 discípulos, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos habían estudiado o habían leído acerca de este pasaje? Y yo les hago la siguiente pregunta. Tomás era uno de los discípulos.
Jesús había hablado en todo su tiempo acerca de la resurrección. Tomás había visto la resurrección de Lázaro. Tomás había visto el despliegue de autoridad y de poder del Señor en su tiempo aquí en la tierra. Pero, ¿qué sucede aquí con este Tomás? ¿Ustedes qué creen que pueda estar pasando con Tomás? ¿Ustedes creen que a él le faltaba fe, a él le faltaba creer, a él le faltaba ver, a él le faltaba experimentar? Aquí vemos un Tomás diferente. A un Tomás que no estuvo, como lo vimos hace 8 días, como Juan, ahí al lado de la cruz viendo a su maestro y a su Señor siendo crucificado. Aquí vemos a un Tomás que así como todos huyeron y no estuvieron en el momento del sacrificio. Quiere decir que ellos podrían haber estado a la distancia viendo lo que estaba sucediendo, pero no estaban presentes en el momento del sacrificio. Este es un Tomás que a la distancia no experimentó el amor que vio Juan el Bautista, Juan el apóstol, y que después se lo plasmó en ese libro, en ese evangelio. Vemos a un Tomás que estando lejos de donde él no alcanzaba a discernir la obra maravillosa de la cruz del Calvario, en este momento como cualquier otra persona, como cualquier otro romano, como cualquier otro que no conocía al Señor. Aún los discípulos con los que él andó los trata de mentirosos. Ellos dicen, a Jesús hemos visto. Y él dice, eso es cuento. O sea, hablemoslo aquí en paisa. Usted me está metiendo cuento. ¿Yo qué le voy a creer más? Vea, si yo lo veo, yo tengo que ver primero el hueco de los clavos. Yo tengo que meter la mano allá. Que yo hasta no le va a tragar ese cuento tan retorcido. Porque vemos a un Tomás que está de esta forma. Un Tomás que no experimentó lo que Juan experimentó cuando estaba en la cruz del Calvario. Pero el Señor, en su gracia y en su bondad, nos regala también otro pasaje, del 26 al 29. Que es que el Señor llega y se le presenta, o sea, no pasó mucho tiempo y hace referencia a 8 días después. 8 días que el Señor ya había resucitado. Y cuando el Señor resucita, ¿quiénes fueron los primeros que se dieron cuenta de la resurrección del Señor? María, ¿cierto? La otra María y bueno, todas las Marías. A lo que yo quiero hacer referencia es que fueron mujeres, ¿cierto? Y en la costumbre de ese tiempo, ellas tenían muy buena comunicación. Hablemoslo, que eran muy comunicativas entre ellas. ¿Eso pasará hoy? No sé. Sí. Entonces, imagínense eso. Y aún si leen los pasajes, hay uno de los evangelios que dice que ellas se entraron, porque cuando llegaron, vieron la tumba vacía. Y después de que vieron la tumba vacía, uno de los pasajes habla de que ellas entraron y vieron que no había nada. Y después viene y se le presentan 2 ángeles, 2 hombres a ellas y le cuentan, ¿por qué buscáis en la tumba al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Entonces salen ellas y ustedes, sinceramente, díganme la verdad, ¿ellas se lo guardaron para sí o solamente le contaron unos cuantos? Ellas le contaron a muchos, y más aún de que el maestro, que su Señor que estaba en una tumba a las cuales ellas eran las que llevaban las especias aromáticas para poder ungir la tumba, para que no hubiera olores, para que estuviera la tumba como debía ser de un maestro. Y después de eso, ellas salieron y de una vez se encontraron con los discípulos, le dijeron, ¿y sabe qué hizo Pedro? Pedro de una vez como Pedro dijo, no, yo era a mirar. Y se fue y se metió hasta la tumba y también vio. Pedro también no se iba a quedar callado. También empezó a regar las mujeres primeramente, después Pedro, después los discípulos y los demás empezaron a regar la noticia por todo TikTok de Judea. Empezaron a hacer todo tipo de reels de cómo Jesús salió de la tumba. Y todo se volvió tendencia, se volvió viral la noticia, ¿cierto? Entonces cuando se vuelve viral la noticia, ¿Tomás no había escuchado eso antes?
Tomás no había escuchado eso no solo del oído de los discípulos, de los amigos con los que él había compartido 3 años, con los que él había estado comiendo, bebiendo, viendo cómo eran ellos, hablando del Señor que había prometido que él iba a regresar, que él iba a resucitar, y aún había demostrado ese poder. La hija de Jairo, que él había mostrado a ellos directamente con sus ojos lo que había sucedido. Y vemos a un Tomás que después de pasar todo el tiempo viendo todos esos TikToks y viendo todo lo viral que se había hecho la noticia, un Tomás que no cree. Ahora yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos han dicho, si yo hubiera estado, si yo hubiera visto? Yo si hubiera creído más que los discípulos. ¿A cuántos se les ha pasado eso por la mente? ¿Cuántos han creído que no, es que hoy en día es muy duro creer? No, es que a mí me hablan de que hicieron ese milagro y aquel otro milagro, pero si yo hubiera visto a Jesús, yo sería el primero. Si yo hubiera visto a Jesús, yo hubiera creído, no tendría lugar a duda de nada. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Yo creo que a muchos. Así no levanten la mano. Así sean Tomases todos. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido en nuestra vida como esa incertidumbre de decir, venga, esto sí es verdad, el Señor es real? Lo que hablan esas personas que están allá realmente sí es lo que pasó en la historia y no es un complot y no son historias y fábulas. En ese momento nosotros estamos teniendo la misma actitud de Jonás, de Tomás. Bueno, Jonás también tuvo su proceso. Si miran también a todos los personajes de la Biblia, ellos fueron probados en la fe. Pero mire que Jesús en el versículo 29 da una declaración que se debe de convertir para nosotros en fundamento de nuestra vida. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Tomás lo había visto. Tomás había experimentado, pero en este momento Tomás había ya visto el hueco que había dejado los clavos en sus manos, en sus pies. Y aún así el Señor le dice, y como eres tan incrédulo, mete la mano en mi costado. Siente cómo quedé yo. Pero después Él da una bienaventuranza maravillosa, que es la bienaventuranza que acompaña a la fe después de los clavos, después del sacrificio. Y es que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos, ¿quiénes somos? Esos somos nosotros. Y cuando el Señor da una bienaventuranza, es porque nosotros recibiremos una mayor promesa acerca de esto. Entonces, si nosotros tenemos esos pensamientos de decir, si yo hubiera ido, si yo hubiera estado, si el Señor me diera hasta la oportunidad de viajar en el tiempo y verlo, el Señor le está diciendo, ¿tú por qué lo vas a cambiar? ¿Cuál va a ser tu actitud? Si lo que yo te estoy diciendo ahora es que si tú crees en este momento, serás bienaventurado, mayor que mis discípulos que me vieron, porque aún mis discípulos viendo no creyeron. Aún mis discípulos estando conmigo y caminando no creyeron. Pero entonces eso le quiere decir también a ustedes y al corazón de cada uno de nosotros que somos bienaventurados porque creemos en aquel que dio su vida por nosotros y que vamos a recibir una recompensa eterna que es nuestra salvación. Eso somos nosotros. No quiere decir que tengamos más fe que ellos. No quiere decir que seamos más creyentes que ellos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros experimentamos la vida del Señor en nosotros mismos. Tomás hablando acerca de su cuerpo y de su carne. Tomás hablando acerca de lo natural. Y a veces nosotros nos apegamos mucho a eso. Es que si yo veo en lo natural, en mi cuerpo, me falta un dedito y si yo veo que crezca, entonces
voy a creer. Nosotros estamos limitando la fe en nuestros tiempos a algo físico, a algo pasajero. Tomás estaba viviendo en la carne, Tomás estaba viviendo en lo natural. Y eso a nosotros nos tiene que motivar a creer y caminar en el Señor aún mayor, porque sin haber visto, hemos creído. Y cuando nosotros nos enfocamos en eso, nos estamos enfocando en la fe que ha trascendido más allá del tiempo y que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Si nosotros estamos hoy aquí, como muchos dicen, puede sonar cliché, no es coincidencia, es un plan del Señor. Pero también es un plan que se pudo establecer hasta el día de hoy por los que creyeron antes de nosotros. Es una fe que ha trascendido generaciones, montañas, culturas, países, regiones, ha trascendido idiomas para llegarnos a decir hoy somos bienaventurados, que fuimos los que creímos aún después del sacrificio, aún después de los clavos. No estemos mendigando más ver los clavos que causaron herida al Señor para creer. Convirtámonos en esos bienaventurados que estamos creyendo al Señor en medio de la circunstancia, en medio de nuestra debilidad, en medio de quienes somos. En Lucas capítulo 18, quiero que leamos allí, capítulo 18, versículos 7 y 8. El Señor hace una declaración que trasciende hasta nuestros tiempos. Lucas 18, el 7 y el 8, versículos 7 y 8. Y dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto no nos habla a nuestros tiempos, a nuestros días. Yo creo que esto nos está hablando a lo que estamos viviendo hoy. Cuando venga la justicia del Señor, Él vendrá a restituir a los que son salvos, a los que son llamados sus hijos, pero también vendrá en juicio a los que no aceptaron su palabra. En el momento en que la fe se haya acabado de esta tierra, no hay esperanza para nadie. La fe, como muchos dicen, la esperanza es lo último que se pierde, pero siempre y cuando alguien esté creyendo, hay una llama viva que va a salvar a otros, que va a salvar a familias, que va a salvar a un esposo, una esposa, a unos padres. Voy a contar el caso de mi hermana mayor. Ella se había apartado del Señor y estuvo por muchos años apartada del Señor. Pero mi sobrino, el hijo mayor de ella, él estaba con unos fundamentos cristianos. Porque cuando ellos salieron de la iglesia, de la congregación de mi papá, ellos se fueron pues al mundo totalmente. Pero él llevaba una marca del Señor en su corazón. Y después de muchos años, cuando él ya estaba mucho más grande, cuando ya tenía creo que alrededor de 9, 10 años, algo así, él empezó a decirle a la mamá: mami, yo quiero ir a las clases que yo iba antes. ¿Cuáles eran las clases? Pues las clases de escuelita dominical o de SCM Kids que tenemos aquí. Entonces él empezó a decir: yo quiero ir. Y pues la mamá, siendo cristiana desde muy joven, estar en un hogar con unos padres cristianos, una familia cristiana, haber crecido también con un papá y una mamá que eran pastores desde hace muchos años y demás, conociendo del Señor, pues ella no se opuso, ¿cierto? Y él le dijo: no, es que yo sé dónde queda la iglesia, porque yendo a la escuela él había visto. Y él le dijo a ella, le dijo: listo, entonces vaya. Y él empezó a ir los domingos. Y empezó a ir los domingos, y le gustaba, y traía los dibujitos, así como los que hicieron hoy. Yo creo que más bonitos son estos. De las actividades y manuales que les hacían a ellos los domingos, empezó a llevarlo a la casa y él empezó a persistir en eso. Él tenía una fe que estaba
implantada por el Señor. Y él no sabía lo que estaba sucediendo. Pero después de que él empezó a ir, la mamá le dijo, venga, yo un día lo voy a acompañar. Y ahí el Señor la enganchó de nuevo. Nosotros no sabemos qué pueda suceder con lo que estamos haciendo. Nosotros no sabemos que si de pronto a alguien que invitemos un día a un servicio como estos, el Señor lo utilice para salvar esas vidas, para rescatar a esas personas. Pero el Señor aquí está haciendo una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hemos escuchado de muchos que dicen, necesito más fe. Tenemos poca fe. Mi fe no es tan fuerte. Yo no tengo fe. ¿Qué hago para tener más fe? Y esos pueden ser también cuestionamientos basados en peticiones que hemos tenido al Señor. Peticiones que le hemos hecho acerca de alguna situación. Señor, yo necesito que tú me des un trabajo. Y llevo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Luce, ¿cuánto? Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros necesitamos estar ahí luchando con nuestra propia carne porque no vemos el milagro mañana, porque no vemos el milagro hoy? Que a veces creemos que nuestra fe empieza a menguar, empieza a decaer y que nuestra fe no tiene validez. Cuando empezamos a nosotros tener estos cuestionamientos, pues nos damos cuenta que el plan elaborado del enemigo está teniendo efecto sobre nuestras vidas. Si vemos hoy en día, las universidades sacaron totalmente cualquier educación cristiana, cualquier educación de moralidad, cualquier educación que hable aún de Jesús. Y no sé si hayan visto en TikTok el video de no sé quién era, yo no sé mucho de eso, pero de una mujer que iba entrando como a una celebración o era algo, estaba sobre la alfombra roja y en el vestido que ella llevaba tenía una imagen de Jesús y la quería extender sobre la escala para que todo el mundo viera. Y la reacción de todo el mundo, ¿qué era? Recogerle y venga, entre rápido, que nadie vea lo que usted lleva. No sé si sea coincidencia, pero preferimos guardar silencio en un salón de clase acerca de nuestra creencia, acerca de nuestros principios, hablar de Jesús para no recibir piedras y ser apedreados por nuestros mismos compañeros. Eso no es coincidencia. Ahora, en las escuelas se está hablando la materia famosa de religión. Ahora se está hablando acerca de los valores y urbanidades dentro de los colegios. Eso ha venido ganando mucho, pero mucho espacio. La ciencia atenta directamente, estoy hablando de la ciencia de la evolución, del Big Bang y bueno, y de todos estos, de estas suposiciones que hay acerca del origen del universo y demás, están atentando en contra de la fe. La política, diciendo somos un gobierno laico, no intervenimos en nada de eso, están atentando en contra de las iglesias, se están levantando en contra de las familias, se están levantando en contra de los niños, en contra de una generación que hoy día necesita más personas que crean en el Señor para rescatarlos de un futuro por venir. La cultura nos ha envuelto en una situación que de yo defender mi fe me convierto en un agresor. ¿Hasta qué punto hemos llegado nosotros a ver la fe que nosotros hemos visto y se ha hecho realidad en nuestras vidas como un insulto para los demás? Yo creo que estamos llegando a un tiempo muy cercano donde la fe se está agotando, donde la fe está desfalleciendo, donde muchos están aún viniendo a la iglesia a reuniones como si fuera para cumplir una liturgia y que ya fui a una misa, no, ya estuve esta semana en un culto y ya. Realmente la fe tiene que trascender a nuestro corazón, porque la fe es algo vivo dentro de nosotros. Si la fe no fuera viva, no hubiera trascendido hasta hoy día. Ya se hubiera extinto como los dinosaurios. Hebreos capítulo 11,
versículo 1, la palabra del Señor habla acerca de la fe. Porque la fe no es creer en una iglesia o ser cristiano. La fe no es ser devoto. La fe no es estar en un culto, no es venir a una reunión, no es participar de un servicio, de una liturgia. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bienaventurados, guardemos esa palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En 2 de Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, o sea, estamos en qué, en esta carne, estamos ausentes de quién, del Señor, desconectados del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de nuestro cuerpo y presentes al Señor. Cuando nosotros estamos atados a este estuche de carne, estamos atados a desconexión del Señor. Y ahí es cuando el Señor nos hace un llamado y nos dice: vamos a caminar ¿en qué? En fe, no por lo que vemos, no por lo que sentimos. Es que yo necesito ir a un servicio, a un culto donde yo me erice, donde yo sienta el milagro, donde yo vea descender fuego del cielo, donde yo vea. Es que debemos dejar lo natural, nuestro cuerpo, nuestra fe no tiene que estar ligada a esta carne. Nuestra fe no tiene que estar ligada a lo que yo veo en una sanidad. Los milagros son hermosos, las sanidades son increíbles y sirven para avivamiento, sirven para atraer muchos al Señor. Pero a los apóstoles les sirvió ver esos milagros para tener fe. No. La fe no tiene que estar ligada a lo que yo veo, a lo que yo sienta, a lo que yo crea, a lo que yo estudie, al conocimiento. ¿En qué debe estar ligada? A lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. La fe se evidencia aún mayor cuando nosotros seguimos creyendo a pesar de la circunstancia, a pesar de la turbulencia, a pesar de la situación que estamos viviendo. Ahí es donde empieza a salir la fe. Cuando todas las cosas están en contra, yo empiezo a orarle al Señor y le digo: Señor, dame un mejor trabajo. El trabajo que yo tengo está bien. Señor, dame un mejor trabajo. Y al otro día me echan. Señor, yo te pido que tú me des, Señor, más fuerzas, más habilidad, y me enfermo. Señor, yo quiero que mi empresa salga adelante, que yo logre este contrato, y va y se quiebra. Señor, yo quiero estudiar con todas las fuerzas de mi corazón ciencias políticas, y voy y no paso. Ahí la fe es difícil. Ahí la fe es complicada. Ahí la fe se vuelve como en contra de nosotros. Preguntémosle a Job. Job tuvo la certeza de la fe real y verdadera, que aún en su piel deshecha, aún en la sarna que tenía y que podía ver hasta los huesos, veía ¿quién? La gloria de Dios. Esa es la fe verdadera que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, que más allá de la circunstancia, más allá de la situación, del empleo, de la comida, del trabajo, del dinero, de nuestra salud, ¿quién es soberano sobre todo? El Señor. El Señor no puede estar ligado a esto natural, a esta carne, a lo que vemos. Y eso Job lo entendió, porque Job también dijo: el Señor dio, el Señor quitó, sea Él exaltado. Esa es la fe, entender que el Señor es soberano sobre todas las situaciones, independiente en el lugar donde yo esté, independiente de lo que yo esté viviendo, independiente de las situaciones en las que yo esté pasando. Es muy difícil también creer en fe cuando yo empiezo a orar y en vez de tener una respuesta positiva, recibo un no del Señor. Que cuando yo empiece a clamar por un milagro, empiece a encontrar reverses dentro de mi vida. Es difícil creer ahí.
Pero bienaventurados aquellos que aún después de estar en la situación vieron al Señor y dijeron: Señor, si esta es tu voluntad, yo la quiero caminar, yo lo quiero seguir. Porque yo no necesito ver en mi carne, sino que necesito ver en el Espíritu lo que estás haciendo en mi vida. Puede que no lo entendamos ahora. Puede que nosotros no comprendamos la situación que estemos viviendo. Pero todo hace parte de un plan y un propósito del Señor. Si empezamos a orar por un enfermo y ese enfermo cada vez se pone antes mal y sigue mal y sigue mal y sigue mal, debemos de tener aún más fe para seguir orando y no desistir. Ese es nuestro camino de la vida. Ese es el camino en el que el Señor nos colocó. Ese es el camino donde el Señor nos quiere desligar de lo natural y conectarnos con lo celestial. Si tu fe está puesta en un trabajo, si tu fe está puesta en una petición de salud, en ganarse el baloto, si esa es tu fe, el Señor te va a mostrar y te va a cambiar el pensamiento, aún tu caminar, tu vivir. Y Él va a tocar hasta la salud, así como lo hizo con Job, para que tú no te pierdas, sino que disfrutes de las moradas celestiales. Para que tú no te conectes con la tierra, sino que tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu estén conectados con el cielo. Así como lo leemos ahora, que nosotros no estemos dentro de este estuche de carne, sino que deseemos cada vez al Señor. Esta carne nos separa del Señor y así quisiéramos nosotros estar menos en esta carne para estar conectados al Señor. Esa es la fe que nos lleva a nosotros a creer y creer y creer y creer después de ver todas las cosas en contra. La fe es de personas que determinan por la voluntad del Señor. Hay una historia que mi papá siempre me cuenta acerca de mi nacimiento y es: en la casa somos 4. Yo soy el menor y primero fueron 3 mujeres. Y él toda la vida quiso un hombre. Y el primer intento, este es el hombre, este es el hombre. Bueno, en ese tiempo, si no saben, en ese tiempo se dan cuenta del sexo cuando nacía. Una sorpresota. Entonces él tenía la esperanza de que no, tiene que ser un hombre, tiene que ser un hombre, y nació una niña. Bueno, gracias Señor por la niña y todo eso. Vamos a buscar el hombrecito. Y siguió buscando y quedó mi mamá embarazada otra vez. Y dijo: este es el hombre, y nació otra niña. Después para el tercero ya como que no, yo voy a más bien como que no, y como que en esas y pum, se fue la luz y quedó mi mamá embarazada otra vez. Sí, porque no fue que ellos estuvieran buscando, ni fue porque eran, bueno, vamos a intentar una tercera vez, no. Y volvió a quedar en embarazo y mi papá dijo: no, pues es que 2 de 3 tiene que ser el niño, ese tiene que venir. Y vuelve a nacer y es otra niña. Yo ya no voy a buscar más. Me llené, fue de mujeres en la casa, que yo no sé qué. Y bueno, ustedes saben cómo hablan los papás. No es en forma despectiva, sino en la cultura y como ellos crecieron. Entonces, el Señor, por su voluntad, hizo que se fuera otra vez la luz. ¿Y qué pasó? Quedó de nuevo en embarazo. Y cuando queda de nuevo en embarazo, mi papá, ¿qué fue lo primero que él dijo? Otra niña. Ya que había pasado con la fe de él, ya que era lo que él estaba esperando, pues otra niña. Y cuando nació, pues ahí sí nací yo. Pero justo en el momento en que yo nazco, le pasó algo parecido a Abraham. Yo soy como el Isaac de mi papá. Y cuando yo nazco, él me cuenta que yo nací con una diarrea muy intensa. Y llevaba ya 3 meses, imagínense un bebé, 3 meses de vida solo con diarrea, solo enfermo, con fiebre. Y mi papá orando: Señor, si tú me lo diste, Señor, si yo te lo pedí, Señor, sánalo, sánalo, sánalo. Y él me cuenta que una noche él se acercó al Señor y realmente se rindió a su voluntad. Y le dijo: Señor, tú sabes que yo te lo pedí y tú me lo diste. Pero si tú me lo diste, ¿lo vas a sanar o te lo vas a llevar? Pero Señor, eso es lo que yo creo en ti y voy a aceptar lo que tú quieras.
Bueno, ya saben el final de la historia. El Señor me sanó y, colorín colorado, aquí estoy. Miren a qué punto de fe uno tiene que llegar. Tiene que llegar a determinar que lo que el Señor defina para mi vida es lo que yo voy a aceptar y va a ser lo correcto. ¿A cuánto nos ha pasado situaciones así? De pronto lo decimos muy fácil: Señor, si es tu voluntad, yo voy a entrar a ese trabajo. Pero no entre, ¿qué pasa? Tanto que pedí por ese trabajo, tanto que yo rogué y que hice hasta amigos de esa empresa que me ayudaran y palanca y de todo, y no pasé. Job fue un experimentado en fe. Job fue un experimentado en dolor, en quebranto. Pero en medio de la circunstancia se desconectó de lo natural y empezó a ver lo espiritual. ¿Usted cree que nosotros viendo llagas, hecha con nuestro cuerpo llagas, y ver al Señor ahí? ¿Ustedes creen que tener una herida en la pierna abierta y ver mis músculos, ver mi cuerpo que ya hiede, que se está pudriendo, que se está carcomiendo mis huesos, y decir, ahí veo al Señor? ¡Wow! Eso es increíble. Y yo creo que para nosotros difícilmente pasaríamos una prueba de esas. No sé si el Señor quiere hacernos pasar por una de esas, pero si Él nos hace pasar por una prueba de esas, Él va a tener cuidado de nosotros. Y lo que yo quiero hablar en esta noche es que tengamos una actitud correcta con el Señor. Lo que yo quiero que les quede en esta noche es que realmente nos desconectemos de esta carne y empecemos a ver con los ojos de Cristo. No sé si de pronto ustedes esperaban una charla donde incrementaran mi fe, cómo orar en fe y ser sanos, cómo orar en fe por la idónea y que nos las dé. No hagan eso, por favor. No hagan eso, porque el Señor no va a obligar a nadie. El Señor no obliga a nadie. Por mucho que yo doble rodillas por la idónea, no va a llegar. No, así no actúa el Señor. Yo lo que quiero que se lleven hoy en su mente, en su corazón, es que debemos desconectar esta carne que nos aleja del Señor y nos conectemos a Él. Que cada vez deseemos estar menos en esta realidad alterna y realmente creamos en la realidad espiritual en la que vivamos. Que cuando nosotros caminemos en el trabajo, en la universidad y en las promesas que el Señor nos ha dado, que el Señor nos permita llegar a la situación de Job, pero que realmente nosotros, si vamos a determinar, a creer, seguir y ver los milagros del Señor desde la situación y el fondo donde yo estoy. Esa es la fe que el Señor nos está llamando esta noche. No la fe de Pedro, que viendo al Señor caminando sobre las aguas le dijo, si tú eres, permite que yo vaya. No es la fe de condicionar al Señor. Es la fe de aceptar que el Señor es soberano sobre todo y que Él determina sobre todas las situaciones. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a cambiar nuestra forma realmente de pensar. Vamos a dejar a un lado ese tipo de expresiones de sí, yo creo en el Señor. Sí, yo creo en su palabra. Y realmente vamos a vivir lo que nosotros estamos profesando con nuestros labios. ¿Qué situación tú tienes en tu corazón? ¿Tú le has pedido algo al Señor vehementemente? ¿Le has pedido al Señor algo con mucha fuerza? Y aún has sido muy intencional en tus oraciones. Quiero que en esta noche reconozcamos que realmente sí hemos fallado. Que hemos sido como ese Tomás, conectados con lo natural, que hemos estado conectados con nuestra carne y que no hemos visto los milagros que el Señor ha hecho.
¿Qué situación tú le has presentado al Señor y que aún tú diciendo, Señor, yo creo que tú lo harás, realmente no la has soltado y se la ha entregado al Señor diciéndole, Señor, tú determinarás sobre mi situación, tú determinarás sobre mi vida, tú determinarás sobre mi estudio, sobre mi salud, sobre mi relación de noviazgo, de matrimonio. Tú determinarás sobre mi negocio, sobre la universidad. Tú determinarás sobre cualquier situación de mi vida, pero en nuestro corazón aún no la hemos entregado. Aún en nuestro corazón estamos aferrados a que Él no es soberano sobre determinar algo sobre mi vida, sino que estoy buscando que Él haga lo que yo le estoy pidiendo. Estamos tan aferrados a eso que aún si nosotros viéramos el hueco que dejó los clavos y el costado que fue traspasado, no creeríamos. Esa situación que tú le entregaste al Señor, vamos de corazón a rendirla realmente a Él, a sus pies. Porque la única forma que nosotros tenemos de conectarnos con el Señor es reconocer que Él es nuestro Señor. Y a nosotros que nos corresponde rendirnos a Él y decir que se haga tu voluntad y no la tuya. Que estemos en ese Getsemaní, haciendo esa oración de dolor, de quebranto, aún sabiendo lo que vamos a pasar, y decir, Señor, yo obedezco tu voluntad y que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Aún Jesús mismo haciendo esa oración, sabiendo que se iba a convertir en pecado, en maldición, y que se iba a desconectar con el Padre, porque el pecado trae muerte y trae destrucción. Aún Él sabiendo lo que iba a pasar, se ajustó en obediencia, diciendo que se haga como tú definas. Esa debe ser nuestra actitud cuando pedimos en fe. Claro, hay que pedir creyendo, hay que pedir con gozo, que vendrá la respuesta, pero teniendo en nuestro corazón la certeza de que Él va a determinar, y lo que Él determine es verdad, lo que Él determine es cierto, lo que Él determine es a través de su soberanía, y no es por mi capricho ni por mis deseos, sino que su voluntad se cumpla en mi vida. Padre, hoy te damos muchas gracias, amado Dios, porque a través del sacrificio de la cruz del Calvario, que aún nosotros, sin ver y presenciar lo que fue ese acto maravilloso, creemos en ti. Y hoy te pedimos, amado Señor, que seas tú llamándonos a una verdadera fe, a una fe que trasciende aún más allá de los milagros, aún más allá de nuestra carne, aún más allá de lo natural. Una fe que trasciende aún más allá de las obras, maravillas y proezas, y que realmente nos conecte directamente contigo, que eres el único camino al Padre. Padre, permite, Señor, que realmente hoy podamos, Señor, encontrarnos contigo. Que podamos ver en nuestra situación y en lo que estemos viviendo que tú eres poderoso, que tú eres grande y eres maravilloso. Y hoy, Señor, declaramos, Señor, que vamos a seguir tus palabras, tu camino. Te vamos a honrar, Señor, y no vamos a tener la actitud de Tomás, sino que vamos a tener la actitud de hijos tuyos, que te conocemos y te contemplamos, que hoy deseemos conectarnos más contigo, que hoy deseemos más y nos unamos al Espíritu Santo, que dice, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Esa es nuestra recompensa, ese es nuestro valor. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Hoy queremos rendir, Señor, a tus pies todo anhelo, todo deseo, toda oración que hemos hecho en nuestro corazón, y vamos a entregarte a ti, Señor. No vamos a andar más en ansiedad, en angustia, sino que vamos a creerte a ti, que eres todopoderoso. Si te gustó lo que acabas de ver,
y ha sido de bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Instagram como _CCM Youth. Te invito también para que nos acompañes todos los sábados a las 7 de la noche a la reunión de Youth. Y todos los martes publicamos nuestra enseñanza también a ese mismo horario. Youth.